Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradecemos por la oportunidad de estar en tu casa de oración, por la oportunidad de abrir tu palabra libremente, por la oportunidad, Señor, de la lluvia. Gloria a Dios por la lluvia que está cayendo aquí en el estado. Ayúdanos, Señor, a ser refrescados no tan solo por el buen ambiente y la buena atmósfera, sino sobre todo por la lluvia de gracia que ha de caer en esta reunión en forma especial. Bendícenos, acércate a nosotros en esta tarde y darnos de tu gracia y tu misericordia. Traza tu palabra y ponla en terreno fértil para que dé fruto para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Muy bien, recuerden claramente, nosotros somos, ayúdenme, lo que la Biblia dice que somos. ¿Alguien dice amén a eso? Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Y quiero repasar algunos detalles de lo que hablamos esta mañana. Nuestra identidad, ¿en dónde empieza? A ver, ¿dónde empieza nuestra identidad? Lo habíamos hablado esta mañana, nuestra identidad empieza en Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos creados. Dígale al que está cerca de usted, usted es creado por Dios. Dígaselo, usted es creado por Dios. Dios es nuestro creador, el creador del cielo, la tierra, el creador de todas las realidades que nosotros podemos ver alrededor del universo. Génesis capítulo 1, versículo 1, lo pudimos discutir esta mañana y nos dimos cuenta que la Biblia dice en el principio, a ver si se acuerdan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero nosotros nos dimos cuenta que antes de que existiese el principio, antes de que llegara el principio, ya Dios existía. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí o no? Dios inventó el principio. Dios fue el que dijo, de aquí en adelante se llama principio. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el final. Todo lo que hay en medio de esas dos realidades es lo que tú y yo podemos disfrutar. Es impresionante cómo la Biblia presenta como Dios que no cabe en el tiempo. Ya la cosa está apretando un poquito más. Pero Dios que no cabe en el tiempo, nació. Dios no cabe en este universo. Dios es más grande que este universo. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? ¿Me están siguiendo? Dios no cabe en este universo. No vayan a pensar que el universo es tan grande que hasta Dios cabe. No. Dios es más grande que el universo. Bendito sea su nombre. Y en el tiempo y en el espacio. Es el milagro de la encarnación. En el tiempo que Él no cabe, entró en tiempo. Fueron 9 meses que estuvo en el vientre de su madre. Eso es tiempo. Entró en tiempo. Los años del calendario registran cuándo aquí Él estuvo y cuándo se fue. La historia marca eso. Pero Dios no cabe en el tiempo. Pero como Dios es Dios, puede hacer eso y mucho más. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no cabe en el espacio. Él creó un espacio y hacedme un ¿qué? Santuario. Fíjense, entre cortinas y 2 o 3 murallas se metió Dios. La chequina, la presencia. ¿Me están siguiendo, sí o no? A ver, la presencia del Señor. Dios es el único que puede hacer eso. Meterse en el tiempo, meterse en un espacio. Se hizo tan y tan pequeño que cupo en un pesebre. Deseado de toda la gente dice que dejó el coro celestial por el ruido de la vaca y del buey. Dejó todo un cielo por un pesebre. ¿Cuál era el propósito? Dígame, bendecir y salvar sus criaturas. Y ahora en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que Dios está antes del principio. Dios inventó el principio. Dios dijo, de ahora en adelante voy a llamar de aquí en adelante principio. Así que el versículo debió decir o como está escrito, en el principio creó Dios, debió decir claramente desde el original, Dios primero, en el principio. Muy bien, Dios ya estaba.
en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía hasta que Él llegó. Hasta que Él llegó y decidió organizarla y ponerla para bendición de cada uno de nosotros. ¿Por qué marqué este versículo? Porque nuestra identidad comienza en Dios. Usted va a saber quién es usted, yo voy a saber quién soy yo, entre más cerca de Dios esté. Entre más lejos, ¿la iglesia me está oyendo, sí o no? A ver, entre más lejos de Dios yo esté, menos me voy a dar cuenta quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy. Identidad no tiene que ver, y decía el pastor esta mañana, con la iglesia que asisto, no tiene que ver con el apellido que poseo, no tiene que ver con el país y la bandera que vieron mis ojos al nacer, no tiene que ver con el himno nacional, no tiene que ver con absolutamente nada, la universidad donde me gradué. Identidad tiene que ver con mi creador. Yo vengo de un creador. Dios a mí me creó. Por lo tanto, soy criatura. Y hablábamos esta mañana que toda criatura fue creada con un vacío. Y Dios hizo ese vacío adrede. Dios nos creó con un vacío adrede. ¿El vacío de qué? De nada. El vacío de alguien. ¿Quién es ese alguien? El vacío de Dios. Y nosotros vamos a ir caminando en la vida tratando de llenar ese vacío. Y el ser humano tristemente ha tratado a través del dinero, ha tratado a través de las posesiones, ha tratado a través de otras personas. Hay gente que se dedica a tener personas. Bueno, hoy día ya ni interesan las personas, lo que necesitan son seguidores, le llaman amigos. En los amigos que nunca ven, los amigos que nunca saludan, los amigos que, ¿verdad?, ni dedican tiempo, pero le llaman amigos. Yo tengo 5,000 amigos en mi página de X o Y red social. Yo tengo amigos que no aparecen cuando usted quizás está dolido, necesitado, pero allá usted pone la foto que usted ha marcado para que los demás piensen que usted se siente de ese modo, y los demás amigos, algunos le ponen like, otros no le ponen like, inclusive usted pasa enojos a la distancia y molestias a la distancia. ¿Qué le pasa a fulano que ya no me comenta en mi página, verdad? Y hemos tratado de nosotros mismos llenar el vacío con tantas cosas que no tienen que ver con el vacío original. ¿Cuál es el vacío original? El vacío de Dios, el vacío de mi creador. Hasta que mi creador no entre en mi corazón, yo no voy a saber quién soy. Yo no voy a saber hacia dónde voy. Yo no voy a saber qué a mí me espera. Porque es bien y sumamente importante que sepa que la identidad comienza en Dios. Y hemos hablado esta mañana que la identidad ha sido castigada por el enemigo. El enemigo lo que quiere con mentiras. El enemigo es el padre de las mentiras. Lo único que dice son mentiras. Así que si el enemigo le está diciendo algo a usted, lo que está diciendo de usted es una mentira. Él no sabe decir una verdad. Él se dedica a decir medias verdades. Y una media verdad me enseñó mi padre que es una total mentira. Así que tenga cuidado si el enemigo le dice a usted no tiene solución. Eso es una mentira del enemigo, porque abogado tenemos a Jesucristo y sí tenemos solución. No le crea la mentira al enemigo de que usted está solo. Eso es una mentira. Por tanto estaré con vosotros todos los días, y todos los días incluye esta tarde por la cual el pastor está predicando la palabra viva y eficaz. Estaré todos los días. Ayuda a mi iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Las mentiras del enemigo solamente que lo único que hacen es activar y castigar nuestra identidad. Son mentiras que apuntan a que usted y yo nos perdamos en quiénes somos. Nos perdamos y no estemos claros en qué está pasando conmigo. Es lógico que somos target del enemigo. Y el enemigo nos va a lastimar, va a usar la mentira, va a usar la acusación. En la semana voy a estar hablando de cómo el enemigo también usa el pasado. El enemigo no conoce nuestro futuro. Él es limitado en poder. Él sí conoce nuestro pasado y él trabaja en base a nuestro pasado y rebusca en nuestro pasado para señalarnos, y señalándonos nos dice una mentira. No hay solución en tu vida.
No hay solución en la vida de tu matrimonio. No hay solución en la vida con tus hijos. Déjeme decirle algo, que usted y yo necesitamos crear una disciplina espiritual que tiene que ver con la memorización de la palabra del Señor. Jesús en esta tierra, cuando fue acusado con mentiras por el enemigo, Jesús contestó de memoria: mas escrito está, a sus ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tú y yo necesitamos memorizar la palabra del Señor. Yo vivo ilusionado con que esta iglesia pronto tenga un club de conquistadores. Yo vivo ilusionado con eso. Ilusionado con el club de aventureros de esta iglesia. Ilusionado con el club de los guías mayores. ¿Saben por qué? Porque es uno de los principios que desde niño ha traído bendición a mi vida. La memorización de la palabra del Señor. Conforme a la misión global, la iglesia de Virginia Beach es parte del movimiento mundial de la iglesia adventista del séptimo día. Se tiene que unir en forma especial en los próximos meses. ¿Saben por qué les digo eso? Que hace 28 años en mi vida como ministro no hay una iglesia que yo llegue y lo primero que pregunte son por los conquistadores. Aquí hay muchos. Aventureros, aquí hay muchos. Hay que agruparlo. Hay que organizarse. ¿La iglesia está escuchando al pastor, sí o no? Y ese ministerio va a traer mucha bendición a esta casa. Mucha bendición. Y por la gracia del Señor, si el Señor no llega antes, mis ojos van a ver eso. Sea por internet o en vivo entrando por esa puerta. Pero mis ojos van a ver el milagro de ver cómo los niños, las niñas empiezan a memorizar la Biblia. En vez de estar memorizando a Pokémon y los muñequitos de Disney Channel. Quítele eso. Póngale la bendición que ya está establecida para que nuestros niños crezcan, dice la Biblia, en sabiduría y en gracia para con Dios, su iglesia y su hermosa familia de la fe o la familia eclesiástica. Alguien que diga amén a eso en esta tarde. Los niños son importantes. Necesitamos seguir invirtiendo en nuestra niñez. Si nos dimos cuenta, voy otra vez al versículo, que la identidad ha sido atacada. Esta mañana yo estuve hablando de cómo Dios nos creó hombre y mujer y hoy día, dígame cuántas definiciones hay en base a lo que hoy se considera género. Y hablábamos claramente de cómo Dios estableció claro, los hice a mi imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Nosotros sabemos que hoy día hay un problema de identidad. Y poco a poco nos seguimos dando cuenta de que el mundo habla de una zona libre de discriminación, pero a la misma vez es una zona claramente establecida de falta de identidad. Se habla de mucho, de no discriminar, de definir las cosas claramente para que nadie se ofenda, porque ahora hay muchísimas definiciones de lo que es un varón, de lo que es una hembra. Hay muchas definiciones de lo que es el matrimonio, hay muchas definiciones de lo que es la familia, hay muchas definiciones que no tienen que ver con el plan original. ¿La iglesia está escuchando al pastor, sí o no? Yo voy a representar lo que la Biblia dice. La Biblia claramente ha establecido. Y si nosotros, aunque vivimos en una zona de supuesta discriminación, lo que realmente estamos viviendo es en una zona con falta de identidad. Y esto va más allá que el simplemente tópico de género. Va más allá. Aplica muchísimas cosas que nuestros niños y nuestras niñas necesitan estar claros desde muy pequeñitos. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros no sabemos dónde vamos, no podremos pasar esa identidad a la próxima generación.
nosotros estamos perdidos, confundidos, nebulosos en nuestras convicciones, entonces, ¿cómo hemos de pasar eso a la próxima generación? Y les hablé de que Dios nos hizo, nos creó con un vacío. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta tarde, sí o no? Esto se va a seguir poniendo bueno. Yo les digo a ustedes que yo voy a estar, mi único interés aquí en el estado de Virginia es venir aquí durante toda esta semana a tiempo para predicar la palabra del Señor en este lugar. Véngase cansado, no use la excusa de que estaba cansado o ocupado. Véngase ocupado a la casa del Señor. ¿Qué le parece? Véngase cansado, venga tarde, ¿ok? Venga tarde. Si está lloviendo, véngase mojado, ¿ok? Y si está el caliente, que yo quiero que ustedes sepan que me han regalado 30 grados menos de lo que está el estado de Texas ahora mismo. Ustedes me han dado tremendo regalo, ¿saben? Porque 30 grados menos es significativo, ¿saben? Mi esposo y yo estábamos celebrando los 85 grados del día de hoy. ¿Alguien dice amén a eso? Se los cambio por los 110 de Texas en este momento, ¿verdad que no? Bueno, de todos modos, agradezco que ustedes tomen el compromiso de venir durante toda esta semana y no venga solo. Traiga a alguien más para que el vacío por el cual Dios nos hizo, su palabra, las alabanzas, las oraciones, los testimonios traigan y llenen el corazón de bendición a cada uno de los presentes. Y hablando de diferentes historias, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y vamos a leer allí una historia que ocurrió en la tribu de Leví. Muy bien, Éxodo capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Éxodo capítulo 2, el versículo número 1 en adelante. Dice, un varón, ¿un qué, iglesia? A ver. Un varón, un ich en el hebreo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por, ¿qué dice ahí? ¿Están las cosas claras aquí? ¿Sí o no? Un varón de la familia de Leví, ahí habla de identidad, ahí habla de quién era. En primer lugar era un hombre que pertenecía a una tribu y la tribu tenía nombre. Y el nombre de la tribu, ¿cuál era? A ver, Leví. Y fue y tomó a otro hombre, dice ahí. Y fue y tomó a un animal de la otra tribu. No, pero todas esas cosas existen. ¿Ok? Eso se llama bestialismo, pero yo voy a ir con calma, yo voy a respetar el auditorio, pero yo les puedo hablar claro. Hay muchas cosas que han marcado la identidad del ser humano hasta llegar a una aseveración y a una barbarie. Tristemente el ser humano, buscando llenar ese vacío, ha encontrado posiblemente un alivio en medio de la droga. ¿Y la droga qué hace? Destruye las emociones, destruye la capacidad de tomar decisiones. El vacío con el cual Dios nos hizo, muchos han tratado de encontrarlo en el galanteo, en ser ese hombre o esa mujer que anda conquistando supuestamente corazones para luego tirarlos a la basura. Tristemente el vacío que Dios nos ha hecho solamente se va a llenar con Dios. Y tristemente el ser humano no se ha dado cuenta de eso. Solamente se va a llenar con Dios. La historia dice que un varón de la tribu o de la familia de Leví fue y tomó a una mujer de las hijas de Leví. Aquí si estuviéramos entre todos jóvenes, ¿verdad? ¿Hay jóvenes menos de 100 años acá? A ver, muy bien, creo que sí que hay unos cuantos. Pero si ustedes fueran jóvenes de 16, 17 o 20 años, quizás esto fuese una convención o una reunión de jóvenes adultos, le hablaría de dónde ese muchacho varón de la tribu de Leví fue a buscar a una ¿qué? A una muchacha en la tribu de Leví también. Le hablaría de lo importante de lo que es un yugo desigual. A veces simplemente lo giramos en torno a la iglesia. Un yugo desigual aplica muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Muy importante que veamos la identidad en la palabra del Señor. La que concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso, ¿qué dice la Biblia? Lo tuvo escondido, a ver, iglesia, ¿por cuántos meses?
por 3 meses. ¿Eso a usted le suena lógico? A mí no me suena lógico eso. Vamos a repasar la palabra. A mí no me suena lógico. Va todo lógico hasta un punto. En primer lugar, el versículo dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer de las hijas de Leví. Hasta ahí todo va normal, ¿verdad que sí? Un varón con una mujer, todo va normal ahí, ¿verdad que sí? Un varón de una tribu similar a la tribu de la mujer, y él decidió casarse. Dice que concibió un hijo y dio a luz un hijo. Hasta ahí todo va bien, porque es la unión entre un hombre y una mujer, con la bendición de Dios. Por supuesto, estoy dando por sentado que ustedes conocen el sagrado estado del matrimonio, que es cuando un hombre y una mujer con la bendición de Dios se unen en el santo estado del matrimonio y tienen la licencia de por vida, el certificado de por vida de amarse sin límites, cuidarse uno al otro y tener hijos. Ese fue el mandato, multiplicarse y llenar la tierra. Ese fue el mandato. Hasta ahí todo va bien. Lo que pasa es que lo que no concuerda conmigo es que viéndole que el bebé era hermoso, y saben que hasta ahí todo va bien, todos los bebés son hermosos. ¿Alguien dice amén a eso? Todos los bebés son hermosos. Y cuando el bebé sale feo, como salí yo hace algunos años atrás, la gente se acercaba al cochecito de mi madre y decía: ay, pero qué lindo se ve, para no decir qué feo yo era, ¿verdad? Así que como quiera el bebé sale ganando. Es lindo si el bebé es hermoso, y como quiera si los demás lo encuentran quizás con los ojos hinchados, que yo nací pensando que yo no sé, yo parece que venía de un entrenamiento de boxeo o algo, pero la foto de mi primer día de vida tenía los ojos hinchados, ¿verdad? Y siempre recuerdo esa foto no se veían los ojos estaban así hinchados. La cosa fue mejorando hasta estos días, gracias al Señor. Lo que está ahora poniéndose igual a aquel día es el peinado. ¿Alguien dice amén a eso? Yo nací casi sin pelo y parece que vuelvo al plano original. Muy bien, pero feliz de haber tenido pelo algún día en mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien. Y es interesante cómo encontramos que los niños son hermosos. Hasta ahí todo va bien. Y si fuese un niño que la naricita le salió un poquito descuadrada como la de su papá, para su papá y para su mamá, el niño y la niña siempre, ¿verdad que sí? Son hermosos. Lo que no me cuadra es que el niño era hermoso y lo escondieron. Eso es lo que no me cuadra. Como una mamá que tiene un niño, una niña, por primera vez, porque nunca se habían casado. Yo no sé si ustedes saben de quién yo hablo, pero yo hablo de Amram y Jocabed. Hablo de Amram y Jocabed. Conocieron en la tribu de Leví, se enamoraron, se casaron, hubo un compromiso, y en el compromiso, en la historia de Amram y Jocabed, nació un varoncito. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba? No, estoy preguntando cómo se llamaba el bebé. ¿Ah? Todos los que dijeron Moisés, no sé de dónde sacan eso. Porque la Biblia no dice que el bebé se llamaba Moisés. Pero usted está equivocado. No, lea bien. La Biblia no dice que el bebé se llamaba Moisés. Vamos a seguir la historia. La realidad es que ese bebé nació. Y cuando nació, imagínense, la alegría de aquella mamá dar a luz aquel día, tener el bebé en sus manos, y ahora dice la historia que por 3 meses lo escondió y no se lo enseñó a absolutamente nadie. El niño era hermoso, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. El niño era hermoso. No está escribiendo aquí Moisés, que fue el que se entiende que escribió el Pentateuco, incluyendo el libro de Éxodo. Registró que el bebé era hermoso. No era Jocabed ni Amram que están escribiendo que el bebé era hermoso. Así que el bebé nació saludable, nació hermoso, y la mamá decidió esconderlo. Con razón la mamá decidió esconderlo. Si había un decreto que todos los niños menores
de 2 años necesitaban ser ejecutados para que la población de los hebreos, dice el comentario bíblico adventista, no se siguiese multiplicando y arropasen el gobierno que existía en ese momento, echasen a un lado el faraón con todo su gabinete y ahora el Dios de los hebreos y los hebreos fuesen los que dominaran el territorio. Así que había un decreto: todo niño varón de 2 años o menos debía ser ejecutado. Déjenme decirle cómo era que esto ocurría. Llegaba el soldado, paseaba las aldeas y si veía una mujer con un bebé en sus brazos, de inmediato era arrebatado de sus manos y con la espada fría del egipcio era enterrada por el pecho del bebito y dejando el cuerpo inerte, ensangrentado, en las manos desesperadas de una madre que gritaba por su hijo varón. Un hijo varón era señal de seguridad. Un hijo varón era señal de descendencia. Un hijo varón era ser una mujer bendecida. No estoy diciendo que las niñas no traían bendición a las madres, claro que sí. Pero en aquel entonces el haber sido considerada por Dios para tener un varón daba un cierto estatus de seguridad al futuro de esa familia, a la seguridad, a la protección de esa familia. Por razón esta mujer tomó el bebé y ¿qué dice la Biblia? Lo escondió por 3 meses. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí esta tarde, sí o no? ¿Alguien está recibiendo bendición? Esconde al bebé por 3 meses. Y qué interesante. Dice la historia que la mamá, próximos versículos, dice que la mamá hizo una canasta, un sistema de navegación increíble. Brea o asfalto, cubrió la canasta con paja para que fuese liviana. Y dice la historia que cuando se estaban bañando en el río, la hija del faraón y quienes asistían a la hija del faraón, aquella mamá agarró aquella canasta, ¿me están siguiendo, sí o no? La puso a la orilla del río y dejó que la canasta con el bebé adentro de esa canasta se fuese río abajo. ¡Qué increíble historia! ¡Qué historia tan fascinante! Yo la vengo escuchando desde que soy muy pequeño, pero déjenme decirle ahora que con los mismos ojos, con la información que tengo en mi cabeza, no tan solo estoy viendo una mujer increíble que está poniendo a su bebé en la orilla del río, dice la historia hermosa y fascinante, para que le encuentre la hija del faraón y la hija del faraón se enamore del muchachito junto a todas sus doncellas, sino también veo un increíble y sumamente notable maltrato a un niño menor de 2 años. Me dirá, no, pero pastor, no diga eso. No, espérese. Si hoy día aquí en el estado de Virginia una mamá agarra una caja y le pone brea, vamos a darle los detalles de la Biblia, le pone brea o asfalto, la prepara muy bien, le puede poner hasta un abanico de batería para que el nene no pase calor. Y decide ir a un río. Escuche bien lo que dice la Biblia. Y poner el bebé en un río para que el bebé se vaya río abajo. ¿Usted está escuchando bien la historia, sí o no? Si yo fuese un policía y yo veo una situación como esa, yo no voy a dudar de mi cintura sacar mis esposas, porque la acción de esa mujer, conforme a lo que la ley ha establecido del cuidado y la protección de un niño o una niña, me exige a mí, por deber como policía,
arrestar a esa señora, levantarle cargos por abuso a un niño o a un infante o a un menor, y pobrecita de ella, ese niño pasaría a una casa sustituta, ese niño posiblemente nunca más tendría acceso, y si hubiese una trabajadora social, un trabajador social, un médico, un psicólogo, un policía en esta sala, o un ministro, como habemos dos en esta tarde, certifican que ese es el proceso que hay que hacer, porque si yo veo eso y no hago nada, soy cómplice de lo que esa mujer hizo en poner ese bebé en una de las vertientes de río aquí en la ciudad y dejar que el niño se fuera río abajo. Pero déjenme hablarle de en base a qué circunstancias esta madre entendió que poner al niño en una canasta río abajo para que alguien, aunque fue estratégicamente dirigida por Dios, quiero que lo sepan. Cuando nosotros hablemos más adelante en el tema de que tú y yo somos escogidos con un propósito, usted se va a dar cuenta que todo lo que ha ocurrido en la iglesia, ¿me está escuchando? ¿Sí o no? A ver, que todo lo que le ha ocurrido en su vida es porque Dios lo ha permitido. Lo bueno y lo menos bueno. Porque no se cae una hoja en esta tierra sin que Jehová Dios dé el permiso. No se cae. Dios permite las cosas. Y estratégicamente Dios permitió que aquella mujer pusiese ese niño. Ahora, ¿en qué circunstancias críticas emocionales tuvo que esa mujer, una madre, poner a ese niño y entender en su pensamiento? Hay más posibilidades de vida de que el niño se vaya arriba abajo y alguien lo encuentre, que yo lo siga criando en esta casa y de repente alguien me toque la puerta, sea un soldado de los egipcios y con la espada me degolla a mi hijo varoncito. Ella entendió. Es el mismo estado psíquico. Lo digo psíquico, nadie se me asuste. Tiene que ver con la psiquis tiene que ver con la mente, donde se toman las decisiones en la vida, específicamente en el óvulo frontal, que es donde nosotros tomamos las decisiones de la vida. Es el mismo estado de shock y el mismo estado emocional intenso de aquel fatídico martes 11 de septiembre del 2001, que entendieron, aquí el fuego está subiendo, pero allá abajo hay un camión de bomberos. Si yo me lanzo, es posible, así es que piensa el ser humano, que aunque me parta las piernas, alguien me cache allá abajo. Y a veces nosotros nos sentamos y decimos, mira a esa gente, mira lo que hizo, cómo se atrevieron a quitarse la vida. Hermano, usted no ha estado en la circunstancia que ha estado ese señor. A veces nosotros somos prestos para señalar la angustia del otro y explicarla hasta que usted pase por lo mismo. Bien fácil decir, no, pero lo que ellos debieron haber hecho en ese matrimonio, lo que debieron haber hecho en esa iglesia, lo que debieron haber hecho con ese niño, hasta que usted esté en las mismas circunstancias. La Biblia presenta que aquella mujer, yo simplemente estoy dando datos de cómo la psiquis o el ser humano en su mente funciona. Yo no estoy explicando lo que hizo Jocabed. Todos ya lo sabemos. Yo simplemente, si fuese un policía y hubiese visto eso en aquel río, de seguro hubiese actuado, tendría que actuar. Dice la Biblia que lo puso al bebito, aquella criaturita, río abajo. Ustedes y yo conocemos la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ustedes y yo lo sabemos. El bebé cayó en un río. Yo quiero que ustedes sepan en qué río cayó. ¿Cómo se llamaba el río? A ver. El río Nilo. Cuando ustedes abren la historia, ustedes se dan cuenta que lógico había fauna, como había también flora en ese río. Una de las cosas que es famoso el río es por su tilapia. ¿Bien? Está cundido de tilapia. Yo sé que aquí estoy alterando las
glándulas salivares de algunos, lo entiendo, no hay ningún problema. Pero está llena de tilapia. Un dientecito de una de esas tilapias hubiese lastimado el muslito de aquel bebé, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a pensar que ni lo mordiera, pero una de esas tilapias caería dentro de la canasta. Hubiese empezado a moverse de forma errática como se mueve un pez fuera del agua, hubiese asustado o hasta hubiese virado la canasta. Yo necesito darle algunos detalles a ustedes de Río para que alguien aquí, imbuido y tocado por el poder del Espíritu de Dios, se dé cuenta de hasta dónde fue la misericordia de Jehová con aquel bebito que iba río abajo. A veces nosotros escuchamos la historia de la maestra de escuela sabática o del predicador que vino a la iglesia a predicar, de la historia de este bebé metido dentro de una canasta y lo vemos fascinante, pero no podemos nosotros olvidar la cantidad de riesgo en la que estuvo ese bebé, empezando por las tilapias. El Nilo es famoso por sus pez gato. Por cierto, este específico y esta foto específica es tomada en el río Nilo. Solo lo encontraron aquí en Virginia Beach. Dígame si el bebé no le cabía por la boca al pescado ese. Pero yo no quiero resaltar el pescado. Yo lo que quiero resaltar es un creador cuidando su criatura. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? Yo necesito que usted vea, pero es verdad. A veces entra una cucaracha a la casa por dos razones. La primera, porque usted quizás dejó comida a la intemperie y no ha fumigado, quizás es la segunda, ¿verdad? O que quizás hay muchas por allí en la casa, eso le pasa a cualquiera y forma un caos en la casa una cucaracha, ¿verdad que sí? Forma un caos. ¿Usted se puede imaginar una tilapia o uno de estos animalitos versus el bebé que iba río abajo? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué bebé estamos hablando? A ver, ¿de qué bebé es el que estamos hablando? Díganme. ¿Ah? ¿Ah? Todavía el bebé no se sabe quién es. La mamá se llama Jocabed, el papá se llama Amram, pero el bebé ¿cómo se llama? Aquí habían algunos que me miraron de Moisés, pastor Moisés. No, todavía el bebé va río abajo. Quizás algunos de ustedes dirán, pastor, no me diga que habían sapos y ranas en el río. No me diga, pastor, que también ese río es conocido por las serpientes. Bueno, este ojo es nada más y nada menos que de este cocodrilo. El cocodrilo de estuario es el cocodrilo más grande en su especie. ¿Saben dónde crece y se desarrolla? En el Nilo. Yo creo que la historia de que, ay, qué bonito, encontraron al bebito y las muchachas lo vieron y se enamoraron de él. No, el milagro empezó desde mucho antes. El creador estaba pendiente a aquella canastita que iba arriba abajo. Y cuidó de ese bebé, no tan solo de que muriese ahogado, no tan solo de que la canasta se diese vuelta, no tan solo de que una tilapia, una, dos o tres brincaran dentro de la canasta y causaron un accidente mortal. No tan solo de que un pez gato tratando de buscar o por la curiosidad hubiese querido saber qué era lo que estaba llorando o moviéndose dentro de la canasta. Más bien un cocodrilo. No voy a poner al cocodrilo usando sus dientes, quizás su cola. ¿Qué hubiese pasado con aquel bebé? Díganme, querida iglesia, si no tenemos un Dios creador que todo lo ve. Usted y yo somos creados, pero somos creados por un Dios poderoso.
por un Dios que atiende de la vida de un pequeño bebé hasta la vida de una familia que esté pasando por alguna circunstancia difícil. Dios no se ha ido de vacaciones. Dios todavía tiene solución para muchos problemas. Si el problema es pequeño como una tilapia, Dios tiene solución y te puede resolver esa situación. Si se pone grande como el de un pez gato, Dios también tiene solución. Y si la solución usted piensa que no la ve porque el problema tiene colmillos, una gigantesca boca, una poderosa cola que lo lleva a usted de un lado a otro y usted está ya triste, pesanumbrado, lleno de un sinnúmero de desesperanza y ve el problema como un gigantesco cocodrilo, todavía Jehová Dios vive y vivirá para siempre. El bebé va arriba abajo. ¿Saben que quizás mañana, si ustedes vienen, yo les certifico mañana si el Señor así lo permite? Aprendí a decir en México, si el Señor nos da licencia. El Señor nos da licencia. Tengo licencia desde los 17 años, pero escuchaba eso. Si el Señor nos da licencia. Aprendí en Centroamérica a decir primero Dios. En Puerto Rico decimos si Dios quiere. Si Dios quiere. Mañana voy a hablarles de la realidad del río. Vamos a hablar acerca del río. Y es interesante cómo ese bebé iba río abajo. La historia dice, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Que la hija del faraón, nada más y nada menos, ¿verdad que sí? Encontró el bebé, ¿sí o no? Y buscó entre la maleza y dice la historia que allí en la maleza había una niña. La Biblia dice que la niña que estaba entre la maleza era ¿quién? La hermana del bebé. Le dijo, búscame a alguien. Interesante que cuando abrieron la canasta, lo primero que dijeron, este niño es de los hebreos. Estamos hablando de identidad. Estamos hablando de que no importa dónde usted se esconda, no importa dónde usted se vaya, se va a saber quién es usted. Yo recuerdo cuando era más joven, llegué un día a un lugar donde la gente que estaban eran hombres todos reunidos, empezaron a hablar palabras soeces. La cosa siguió subiendo, las malas palabras empezaron a ponerse un poquito más intensas y uno de ellos, ninguno cristiano, dijo, con permiso, deben ustedes parar de hablar como están hablando, porque ese muchacho es cristiano. Yo nunca había dicho una sola palabra. Ellos a mí no me conocían. Pero cuando nosotros pensamos que estamos escondidos dentro de una canasta, que nadie va a saber quiénes somos, cuando se destapa la canasta, alguien va a decir, si no, pregúntenle a Jonás. A Jonás lo echaron a una esquina y le dijeron, ven acá. ¿Quién tú eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y él tuvo que decir, soy hebreo, mi Dios es el Dios de los cielos. Inclusive añadió, si ustedes me tiran por la borda, el problema se va a acabar. Eso es lo que dice la Biblia. No vayan a pensar que lo agarraron y lo tiraron. No, ellos fueron obedientes. Él les dijo, ustedes me tiran a mí fuera del barco y la tormenta se va a acabar. Inclusive dice la Biblia que los que lo agarraron oraron a su Dios. Y antes de zumbarlo, dijeron, bueno Señor, que la vida de este hombre no caiga sobre nosotros. 1, 2 y 3 y para el agua. Porque eran obedientes. Si ustedes a mí me tiran, yo pues creo que este problema se va a terminar. Interesante. No importa dónde nosotros con la identidad correcta nos escondamos, alguien va a saber. Él es cristiano. Ella es cristiana. Así que si hay un joven aquí buscando esconderse entre las luces del club o quizás el humo y los láseres de la discoteca, ese no es el lugar. Elías se metió en una cueva y allá fue Dios a encontrarlo. Jonás lo tiraron al mar y Dios fue misericordioso. Porque si las olas, ¿alguien está escuchando al pastor, sí o no?
si las olas casi parten el barco, díganme qué hubiese pasado con la vida de Jonás si Dios no hubiese tenido misericordia de la vida de Jonás. Tú y yo tenemos un creador, somos sus criaturas y Él nos va a proteger, no importa las circunstancias. Pero no podemos seguir viviendo sin llenar el vacío que Dios hizo adrede con otra cosa que no sea Él. Tú y yo necesitamos llenar el vacío de Dios. Y aquí quiero regalarle a Salmo, porque ya con esto concluyo en esta tarde. Salmo 100, verso 3 dice, léanlo conmigo. Reconoced, ayúdame iglesia, que Jehová, ¿qué cosa? Es Dios. Él, ¿qué cosa? Nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Alguien que bendiga el nombre del Señor. Reconoced a Dios como nuestro creador. Si alguien no sabe quién es el creador, le voy a dar el consejo, como dije esta mañana, que aparece en la Biblia. Los cielos. Usted levante el cuello saliendo de este edificio, mira hacia los cielos. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Usted se va a dar cuenta. Lo que pasa es que como estamos tan pegados a las pantallas, tan pegados a los celulares, se nos olvida quién es Dios. Tan pegados al Facebook. No deberíamos tener our faith in the book. Por eso no sabemos quiénes son. Porque no los reconocemos. Está bonita la historia de aquel bebé. Todavía no sé el nombre. Está bonita. Llegó a las manos de la hija del faraón. Allá la mamá lo fue a cuidar y no tan solo recibía el beneficio de que todos los materiales, las cosas que el bebé necesitaba venían del palacio, sino la mamá le pagaron para que cuidara al bebé que ella misma había dado a luz. Eso está maravilloso, pero que no se me olvide que aquel bebé estuvo a riesgo en aquel río. Que aquel bebé vivió aparentemente desprotegido río abajo, pero no. Por encima del palacio, por encima del faraón, por encima de la nena del faraón, por encima del gobierno más poderoso en la historia, por encima de los egipcios, su ejército, sus caballos y sus capitanes, todavía por encima de todo eso estaba el creador de los cielos cuidando a ese bebé. Tú y yo somos creados. Somos creados. Un creador nos hizo. Reconocedlo. Reconoced que Jehová es Dios. Él fue el que nos hizo. Él fue el que nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y a veces vivimos como que el control absoluto de mi vida lo tengo yo. Bueno, si el control absoluto de su vida lo tiene usted, prepárese para sus consecuencias. Yo prefiero darle el control de mi vida al que vive por los siglos, porque las consecuencias que Dios ha provisto para mi vida son buenas. Dice la Biblia que buena y agradable y perfecta es la voluntad de Dios sobre mi vida. Él nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Acá entre ustedes y yo y el Espíritu Santo, usted no se manda. Esta es mi vida. ¿De cuándo acá tú produces tu vida? Usted no se manda. Usted es criatura. Y todo empieza ahí.
reconociendo, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Reconociendo que hay alguien más grande que yo, que hay alguien por encima de mis planes, que hay alguien por encima de mis deseos, que hay alguien por encima de mi voluntad. Hay alguien más poderoso que dirige los cielos y la tierra. Para que no quede duda, lo que está debajo de la tierra y lo que dice la Biblia en las profundidades del agua. Yo prefiero reconocer a un Dios así, que tiene la decencia, el cuidado y el detalle de cuidar un bebé río abajo. Yo prefiero que dirija mi vida, porque entre cocodrilo y cocodrilo, entre tilapia y tilapia, entre pez gato y pez gato, yo prefiero que yo esté en la canasta de Jehová. No importa cuánto azote la corriente de río y cuántas piedras azoten la canasta. No importa cuántos dardos el enemigo, y en mi vida, mira que ha lanzado muchos, y los que ha lanzado han sido fallidos, porque el enemigo ha levantado flecha contra su siervo, y Jehová que vive ha volcado esa flecha en bendición. Vive el nombre de Jesucristo. Porque no hay nadie que deje padre, madre, hijo, tierras, posesiones, por mí y por mi causa, que no reciba, oye, mi iglesia, 100 veces más en esta tierra, más la vida eterna. Lo de las 100 veces es ahora. Hay gente pensando, bueno, que cuando pasemos la puerta de la santa ciudad, y ves que va a empezar las 100 veces. No, Jesús dijo, recibiréis 100 veces más aquí. Más, diga conmigo más lo de allá. Reconocedlo. Deja de estar dirigiendo tu vida. Deja que Él la dirija. Sé humilde. Está disponible. Yo no sé quién entró a la casa del Señor en esta reunión y no sabe qué va a hacer. Con X o Y situación no sabe qué va a hacer. Pero bueno, Dios permitió que tú llegaras en esta tarde para que te des cuenta que tú no tienes que hacer nada. Y si quieres hacer algo, confía en Jehová de los ejércitos. En mi vida yo he estado en muchísimas ocasiones que tampoco sé qué hacer. ¿Y saben qué he encontrado? Que cada vez que yo no sé hacer algo y trato de producir lo que tengo que hacer, lo mejor de mi estrategia no sirve. Lo mejor de mi estrategia nunca ha servido. Pero confiar en el Señor, reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque yo no me hice a mí mismo. Yo no puedo producir vida para mí. Con razón la Biblia dice, ¿alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? La Biblia dice que el que tiene al Hijo, ese es el que tiene la vida. El que no tiene al Hijo, anda como un moribundo en la vida. Reconoced, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el dueño. Pueblo, dilo conmigo, iglesia, pueblo suyo, ¿qué cosa? Pueblo suyo somos y ovejas de su. Dile al que está cerca de ti, tú tienes dueño, díselo, tú tienes dueño. Tú tienes dueño. Ese dueño es el Creador. Reconocerlo. ¿Alguien cree en el espíritu de profecía aquí? A ver, gloria a Dios por el regalo del espíritu de la profecía. Y miren lo que encontré del 7 de diciembre de 1886. La pluma inspirada dice, y la vida puede ser una bendición para nosotros. ¿Y qué dice aquí? Únicamente, ¿cómo dice ahí? Únicamente en la medida
en que cumplimos el propósito divino para la cual fuimos, ayúdame, iglesia. Todas las buenas dádivas que Dios hace al hombre constituirán una maldición a menos que éste las emplee para ser felices a sus semejantes y para promover la causa de Dios en este mundo. Lo que Dios le ha dado a usted no es suyo. Es para que usted le dé bendición a alguien más. Si no nos damos cuenta, ¿quién nos creó? Nuestra identidad seguirá estando chueca, coja. Nuestra identidad seguirá estando incompleta. Empecemos aclarando. La semana vamos a seguir, pero empecemos aclarando que somos creados. Aquí nadie se hizo a él mismo. Aquí hay alguien más por encima. Reconocerlo. Reconocer. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos. Y ovejas de su. Que la palabra del Señor haya caído en esta tarde en terreno fértil y que dé fruto para la vida.